Hermanos y hermanas, saludos muy cordiales. Estamos aquí en el templo de Santa Librada de las Tablas, muy contentos en este día del novenario de Santa Librada, que ya estamos para finalizarlo con la patronal el lunes próximo 20 de julio. Y me complace estar con ustedes unos momentos, más que nada, para dar un testimonio de mi vida sacerdotal, mi vida cristiana, mi vida humana y Santa Librada. Para mí, ¿qué ha sido y qué es Santa Librada? Recuerden que yo soy tableño, nací aquí en Peñablanca, que es parroquia de las Tablas de Santa Librada. Desde niño aprendí a venir al templo, a Santa Librada, a la misa dominical. Hay un dato importante que quiero decirles. Yo estaba en primer grado en Peñablanca con una maestra tableña, Doña Cano, muy buena maestra, y me traía a veces los fines de semana a su casa. Y yo pasaba aquí de viernes a domingo en las Tablas. Yo venía aquí a ver el templo y los domingos yo venía a la misa y había un señor llamado Serafín Brose, con los bigotes bien bonitos, bien arreglados, que era un catequista. Yo no estaba en el grupo de jóvenes o niños de catequesis, pero estaba viendo y oyendo sus palabras. Y eso me gustaba, oír esa catequesis de don Serafín Brose. Cuando yo hice la primera comunión, el párroco de aquí, Celestino Díaz y Cabanas, fue a Peñablanca. Allá nos confesaron, hicimos la misa para San Isidro en el año 1940. Y yo seguí, pues no digo que cada domingo venía, pero con mucha frecuencia venía aquí, a este templo de Santa Librada, a la misa. Y de modo especial, en las grandes fiestas. Santa Librada, mi mamá decía, la patrona, la misa de la patrona. Y además de Santa Librada, Navidad, Semana Santa. Y eso pues me llamaba la atención, el templo hermoso, el retablo, el párroco celebraba la Santa Misa, todo era en latín. Había un cantor que cantaba en latín, la gente pues escuchaba, la lectura era en latín, pero el párroco hablaba y daba una homilía muy interesante. Siendo yo niño, y eso no fue ayer, claro que sí, me acuerdo que cuando fue la hora de la colecta, Gerardo Villarreal, que era el sacristán, muy buen hombre, él pasó y yo tenía en mi bolsillo una monedita. Y yo le eché contento, pensando que daba una moneda de oro. En mi casa mamá tenía moneda de oro que su abuela le había dado y yo las conocía. Y yo tenía una monedita de oro en mi bolsillo y le eché. Y el Gerardo me miró y se sonrió. Yo no entendí. Pues. ¿Saben por qué se sonrió? Porque era un centavo. No era moneda de oro, era un centavo. Pero para mí era muy valioso aquel centavito que yo di en la colecta. Bueno, en otras palabras, yo he nacido, me he levantado en esta parroquia. Aunque viví en Peñablanca, y para mí Santa Librada y San Antonio de Padua han sido dos santos que han influido en mi vocación sacerdotal. Y fíjense cómo son las cosas de Dios. Sacerdote, nunca trabajé en esta parroquia, nunca. Venía de vez en cuando a ver a mi familia. Y sucede que ahora, en esta etapa última de mi vida, ya retirado, ya emérito, me ha correspondido la gracia de estar aquí en las Tablas hace ya 10 años. Y en esta parroquia de Santa Librada, por 10 años, yo he fungido en práctica como vicario coadjutor, sin nombramiento del obispo, sino el de hecho colaborando con los párrocos que aquí han estado. Sé que, fíjense, no trabajé aquí, y ahora la gran dicha mía es que en 10 años yo estoy aquí en esta parroquia colaborando con el párroco y las tareas que él me asigne, con mucho gusto yo las quiero cumplir. ¿Qué tengo que decir en cuanto a mi vocación? Acuérdense
que todo entra por el oído y por la vista. De niño, oye yo hablar de Santa Librada, venía a la misa, a la procesión, uno ve, uno escucha, uno nota algo, entusiasmo, fervor. Y eso es un medio para uno entrar en contacto con el Señor y en contacto con nuestra fe cristiana. Santa Librada y San Antonio de Padua. En Peña Blanca había 2 misas al año. En mayo para San Isidro el Labrador y en junio para San Antonio de Padua. Y el resto era aquí en este templo parroquial donde yo venía a la misa. Y no olvidemos también que yo fui bautizado aquí en este templo parroquial. Tenía yo 8 días de nacido. Y mi madrina dice, había un padre español ahí de paso que vino a predicar la novena Santa Librada y se quedó una semana más porque quería conocer un poco el pueblo. Y se llamó ese padre Evaristo Salas. Él lo bautizó el 30 de julio. 8 días de nacido. Cuando yo fui obispo, oí hablar de ese padre Evaristo Salas, con un amigo mío, el padre Gil, y el padre Salas, y le pregunté, sí, el padre Salas es un religioso claretiano que está en Costa Rica. ¿Cómo va a ser? Me gustaría conocerlo, él me bautizó a mí en las tablas. Y sucedió que yo fui a Costa Rica, una reunión de obispos, y pregunté por la casa de los claretianos, y me llevaron allá. Y lo conocí, usted el padre, sí, yo soy el padre, sí, yo fui a la... Usted a mí me hizo cristiano en el templo de Santa Librada. Mire usted de qué echa para mí conocer que me hizo cristiano aquí en el templo. Y que otra cosa, fui confirmado en este mismo templo. ¿Por quién? Por el arzobispo de aquel tiempo, Monseñor Juan José Maistegui. He visto los archivos y él vino aquí en el año 1933, en el mes de agosto. Yo tenía tal vez un mes de nacido. Pero antes venía aquí el obispo cada 4 años. Así que eso cada 4 años bautizaba 2.000 muchachos. Y había esa berreadera, ese ruido aquí, los padrinos, los chiquillos. Bueno, yo fui confirmado, ciertamente, en esa época de Monseñor Maistegui. Así que bautizado aquí, confirmado aquí, creado en esta parroquia, y el párroco era Celestino Díaz de Cabanas. El padre Díaz escuchó de mí que había un chiquillo en Peña Blanca que hacía rosario en la capilla y que estaba siempre por ahí pues como reto de sacristía, ¿no? La capilla. Y entonces me preguntó un señor de Peña Blanca, Cheto Vergara, oiga, ¿usted no quiere ser padre? Digo, sí, me gustaría, pero yo veía como algo imposible, porque mi párroco era español. Yo decía, eso para mí no, porque yo no soy español. Eso para los españoles es sacerdote. Y un día el padre me llamó o me trajeron y me preguntó y yo hablé con él. Sí, padre, yo me gustaría ser sacerdote. Pero, ¿qué sucede? Aquí hubo seminarios en Panamá hasta el año 40 y algo, porque vino la guerra europea y se cerró. Pero se reabrió en el año 1951. Y meses antes de esa reapertura, el obispo habló con los párrocos, a ver si hay algún jovencito, algún niño que ir al seminario. Entonces el párroco me habló. Yo estaba en Peña Blanca y no sabía las vueltas de la arquidiócesis de Panamá. Y un buen día el párroco me llamó. Oiga, Cedeñito, ¿te ves? Mañana para el seminario, ya se va a abrir. Toma $100 para que compres ropa y te vas mañana. ¿Qué? Sí, bueno, ¿cómo no? Me fui a los 2 días para Panamá, me quedé con mi primo Samuel ya en Río Bajo y fui al arzobispado a averiguar el seminario. Y estaba un padre llamado Humberto Lara, que va a ser el rector del seminario. Y dice, bueno, mire, todavía faltan como 3 semanas para que se abra el seminario. Yo no me voy para mi casa, me quedo aquí en Panamá hasta que se reabra el seminario. Ese párroco, ese sacerdote que fue rector, fue después obispo allá en Guatemala, obispo de una diócesis. En comenzar el seminario, gracias a que el padre Díaz me animó, me dio unos fonditos para mi ropa y para mis asuntos personales, y así yo pasé en Panamá 4 años. Yo tenía ya 3er año. Yo estoy aquí en Tada Roca 3 años,
y pasé 2 años sin estudiar. En ese tiempo, ¿qué hice yo? Con mi padre en la agricultura, con las vacas, con el arrozal, con el trapiche, con todo eso que es agricultura. 2 años que para mí fue una escuela verdadera de familia, de trabajo y de estar con mi padre y con mi madre. Entonces ya yo tenía 17 años. Cuando yo fui allá al seminario de Panamá, yo pensaba que seguía en 4º año, ¿no? Usted va a comenzar en 2º, porque aquí se dan materias que usted no tiene, latín, griego y otras materias que usted no tiene. Está bien, a mí eso no me importó, no me preocupó. Y así acabé ya en Panamá el bachillerato, así que tuve el bachillerato de 7 años. Cuando acabé el año ese último, no había en Panamá seminario mayor, habría que ir al exterior. A veces mandaban a Costa Rica, a El Salvador, a Guatemala, pero había que un nuncio que era canadiense y ofreció unas becas al arzobispo para Canadá. Me dice el arzobispo, usted vaya a Canadá. Hoy día dijéramos, tan lejos, con otro idioma, con otro clima. No, yo me fui contentísimo, aunque sea la Cochinchina, el Polo Norte, yo voy donde sea. Voy feliz para ir al seminario. Me fui al seminario y tuve ya 3 años sin venir a mi casa. Pero un bienhechor que yo tenía ya en Canadá me pagó los viajes para venir a mi familia. Y mi madre habló con el párroco. Mire que me viene para acá. Dice el párroco, no, que no venga. No sé por qué. Y el día que llegué yo a Panamá y cogí carro para las tablas, apenas me ven las tablas, corrí a ver al párroco. Yo lo quería mucho. Fui a la casa coral, no, está en el templo. Entré por allá y estaba el párroco aquí, en este lugar, porque el templo se había quemado y estaban reparándolo. Eso fue en el 58. Cuando yo entré, que lo saludé, le besé la mano, me sacudió así y me dio un regaño. ¿Sabes lo que me dijo? Yo quería ver por aquí entrar a un sacerdote. Como dice, no, este pelado que todavía no se ha ordenado. Oiga, ¿qué sucede? Cuando ya acabé mis estudios, él mandó al seminario la partida de confirmación, que había que tenerla ya para la orden del deconado, y yo le escribí al párroco, me gustaría que usted hable con para que me ordenen en las tablas. Él no vio conveniente, oportuno, y yo sé que era un engorro para todos. No, yo quería ser ordenado aquí, en las tablas, en Santa Librada, no se pudo. Pero cuando fue la primera misa, fue en Peña Blanca, como es mi terruño, Peña Blanca, el día 28 de junio. Me ordené el día 25 en Panamá y aquí llegué yo pues para la misa de Peña Blanca. Cuando yo llegué aquí el 27 de junio, el párroco quería que yo me quedara en la casa cural para llevarme a Peña Blanca al día siguiente. Miren, un gesto muy noble también. Él me quería llevar a mi pueblo ya sacerdote. Entonces, yo había programado misa en Peña Blanca el 28 y el 29 día San Pedro aquí en el templo parroquial. Mi primera misa en el templo de Santa Librada. Ese día estaba el templo lleno y cayó un aguacero, gracias a Dios. Y recuerdo que cuando yo entré, pues, estaba el público lleno. El párroco, no pudo ser por el aguacero, no pudo venir. Pero mire, eso nunca olvido, que fue la primera misa en este templo, el día 25 de junio del 61 día de San Pedro. Pero ese mismo año, en el mes de julio, yo vine a Santa Librada, yo no podía perderme esa fiesta, y el párroco me pidió que yo la presidiera la misa. Antes en ese tiempo no había concelebración. Los párrocos venían y acompañaban, estaban allá al lado del altar, pero no concelebraban, estaban asistiendo. Así que me correspondió la misa esa y estaba un altar improvisado ahí, porque estaban restaurando el altar mayor y todo eso. Sé que tengo una foto de esa misa que por vez primera yo presidí aquí en Santa Librada. Más adelante, por el año 95, por ahí, me pidió el párroco, que era el padre Paredes, que la presidiera, y la presidí. Ya esto era diócesis, estaba Monseñor Carrizo, pero me dijeron que sí, que la presidiera. Y en el año 2013, que yo cumplí 80 años, Monseñor Valdivieso me pidió que yo la presidiera también el día 20 de junio. O sea que yo estuve muy ligado a Santa Librada,
a la parroquia de Santa Librada, y no olvido que para mí la imagen del Padre Díaz en el altar, en la misa, en la predicación, se me fue grabando, se me fue quedando claro, y yo sentía un deseo de ser como él, sacerdote. Pero otra cosa, cuando el párroco fue a España a vacación, vino un padre caletiano de Panamá, padre Román, que era español, y fue la vez primera que yo escuché la palabra seminario, ahí hablando. Mire que hay un seminario, no sé dónde, hay que orar por los seminaristas. Seminario, ese lugar donde estudian para los sacerdotes. Yo nunca antes había escuchado la palabra seminario. Hasta un día aquí en Santa Librada di cuenta, porque como mi vocación está ligada a este templo, a este lugar, a esta parroquia. Entonces, bueno, ya sacerdote, me acuerdo bien pues que cuando yo me ordené me quedé aquí una semana de vacaciones, y el párroco Padre Díaz me pidió: quédese, ayúdeme a la novena de la Virgen del Carmen. Estaba resfriado, y en ese púlpito hice yo alguna novena en ese año a la Virgen del Carmen. Bueno, así que así ha ido pues la vida mía como sacerdote, y que jamás yo olvido al Padre Díaz. Además conocí al Padre Ágreda, que también estaba jubilado, que para mí fue un ejemplo de sacerdote, y entonces me pongo a pensar cómo mi vida sacerdotal se desarrolló en torno y dentro de este templo de Santa Librada. Ahora bien, el obispo de esta diócesis es mi pastor, y miren qué coincidencia, diosidencia. Él fue mi sacerdote en Panamá. Yo lo consideré sacerdote y diácono, ahora es mi obispo. Y a él le debo toda la obediencia, le debo todo el respeto y el cariño, porque nos queremos muchísimo, y usted también me quiere mucho. Y él, que fue mi, digamos, mi súbdito allá, ahora es mi superior aquí en la diócesis. Ahora, ¿qué decir en cuanto a la reliquia de Santa Librada? Hay que decirlo, yo lo escribí, eso, recordarlo. La idea primaria tuvo lugar en Monseñor José Luis Lacunza, hoy Cardenal Lacunza. Él es español, conoció al obispo de Sigüenza y le dijo que era oportuno conseguir una reliquia de Santa Librada, porque su cuerpo está, sus restos allá en Sigüenza. Ellos hablaron, pero eso no se acordó nada. Cuando yo fui a Cuba, que fue el Papa Juan Pablo II en el año 97, ahí encontré y conocí al obispo de Sigüenza y le recordé lo que yo sabía, que habían hecho diligencias anteriores. Dice: sí, allá te puedo dar todo el cuerpo si quieres. Claro, eso no, fuerza muy española, muy así, sí, todo si quieres. Pero eso se quedó así en olvido. En un viaje a Roma, en el año 2003, me correspondió viajar con Monseñor Torres, que era el obispo de acá, Monseñor Torres, y quisimos pasar por España, pero no iba en la mente nuestra ir a Sigüenza, porque no estaba programada. Pero nos hospedamos en el Escorial con los padres agustinos. Ahí conocí a un padre que dice: mire, yo llegué ayer de Sigüenza. Sí, Sigüenza, no está muy lejos. No, si aquí se va en 2 horas. Ah, bueno, ¿qué hicimos? Se llamó el obispo de Sigüenza, Monseñor José Sánchez. Oiga, lo contactamos, queremos ir a verlo. Sí, vengan mañana. Oiga, el padre Iturbe, hermano de que estaba acá, Iturbe, nos llevó a Sigüenza en automóvil. ¡Oh, qué encuentro más feliz y fraterno con Monseñor Sánchez! Y nos llevó a la catedral, nos mostró todo. Ahí, aprovechamos, Monseñor, queremos conseguir realmente una reliquia de Santa Librada. Allá está arriba el ataúd, el sarcófago con los restos, yo sé que eso no lo abren casi nunca, y el vicario, el archivista, Monseñor Peces Rata, estaba entusiasmado y nos dio un libro de historia, el último que se ha escrito sobre Santa Librada. Me puse a leerlo, ¿y qué sucede? Me ayudó mucho a que más yo ame a Santa Librada, porque cuento algo. En el año por allí, yo estaba en Santiago de Obispo, yo vine una noche aquí antes de la procesión, y cuando yo entré había un alboroto en la iglesia, había una alarma. Monseñor, por favor, ¿qué pasa? Mire que alguien dijo en Panamá que esta santa no existió, y estaban furiosos. Alguien, no digo quién porque me da pena, un obispo, dijo que esa santa no existió.
fue cuando se creó la Vereda de Santa Librada, que la querían poner como patrona. No, y Dios mío, eso pegó muy duro en las tablas. Entonces fue cuando yo más me interesé por conocer quién fue Santa Librada. Y además, no hay que olvidar que como no hay muchos datos de Santa Librada, en el curso de la historia se han inventado una cantidad de fábulas, de que fueron 9, un parto de 9 niñas, muchas cosas así, que han sido cosas que se han inventado como para llenar algo. Pero sucede que los santos, hoy día es más fácil tener historias verídicas, concretas. Santa Teresa de Calcuta, Pablo II, José Romero, son santos modernos donde se puede conseguir muchos datos, hasta fotografías. De aquel tiempo no. Esta santa fue martirizada en el siglo IV, 350 más o menos. Entonces, ¿qué vamos a tener de datos? Pero hay algo muy importante. Cuando fuimos a Sigüenza, vi las lápidas con una cantidad de letreros y de datos importantes. Estos restos llegaron aquí el año más o menos 1180. 1180, traídos de Francia, donde la mártir fue venerada y trajeron la mitad del esqueleto de Santa Librada. Y eso está considerado en la historia. Y entonces, a partir de ahí, me puse a ver todo ese itinerario de los restos allá y de la historicidad de Santa Librada. Es un hecho cierto la existencia de esa joven llamada Liberata, en latín, Liberata, y en francés Librade, Saint-Librade, Calibrada. O sea que hay una continuidad de datos, monumentos, letreros, que eso nos garantiza que la santa sí existió, aunque después se añadieron fábulas para llenar un poco la cosa, pero eso me hace querer más aún a Santa Librada. Total, cuando fuimos a Sigüenza, el obispo nos dijo, mire, no es fácil. Yo como obispo no puedo abrir este sarcófago, pero requiero el consentimiento del cabildo catedralicio, el conjunto de canónigos, son los que dan el permiso. Oiga, él se interesó, nos vio, le contamos cómo que en las tablas esto es una apoteosis. Y en todo Panamá, porque esta devoción está en todo el país. Oiga, lo me se interesó. Eso fue en 2003. 2006 nos llamó. Ya hemos abierto el sarcófago, tenemos una reliquia de Santa. ¡Oh! ¡Qué bendición! Que parece un sueño. Es más, yo mismo voy a llevarla. Ya sabemos, ya hay la fecha de esa reliquia, el día 8 de febrero, ¿de qué año? 2006. Y se recibió con pompa, con alegría, bueno, algo inolvidable. Y aquí está. Una reliquia de primera clase. No es solo tela tocada a resto, no. Un pedazo de los restos, y aquí hay un documento que explica de qué parte de su cuerpo es ese hueso. Es un privilegio para las tablas. Yo creo que en América no hay ningún templo que tenga una reliquia de ese tamaño y de ese calibre, que es el mismo resto, con autenticidad firmada por el obispo de ese tiempo. O sea que estamos bendecidos por Dios, estamos, digamos, privilegiados por el Señor, por los restos de Santa Librada, y por eso yo pienso que hay que tener en cuenta una cosa. Esta pandemia está en el mundo entero, azotando a todos los países del mundo, causando mucho desánimo, mucho dolor, muchas muertes, mucha tristeza, la economía ha caído, todo está caído. Y por eso yo pienso que es muy normal que haya cierto desaliento, tristeza, cuando en otros años anteriores, ya desde que comenzaba julio, a que comenzaban los voladores, la preparación remota, las imágenes que iban por los pueblos. Este año todo es diferente, todo es distinto. Hermanos, pensemos que cuando Dios permite las cosas, por algo las permite. De un mal, dice San Agustín, Dios saca bien. De una prueba viene una cosa positiva. Dios lo ha permitido por esa pandemia y nos está azotando aquí en las tablas en muchos aspectos y también en aspectos religiosos. Así que yo quisiera pues decirle, hermano, aceptemos la realidad y yo me siento feliz que aquí hay pocas personas conmigo en este momento. Y si aquí tuviera el templo lleno,
solamente cabrían 400 personas. Pero es posible que en este momento en que le estoy hablando, son más de 400 los que están siguiendo en sus casas, ¿no? Miles, quizás fuera del país. Eso es un privilegio. Pensemos en la parte positiva. Dios permite estas pruebas para sacar de allí una fuerza espiritual. Es lo más importante. Saquemos fuerza espiritual en vez de decaernos, desanimarnos, en vez de quedarnos tristes. Señor, bendito seas, estamos contigo y tú con nosotros. Y Santa Librada nos sigue siendo un testimonio de fe, un testimonio de amor a Cristo y de fidelidad al Señor. Ella en su tiempo, nosotros en nuestro tiempo. Ella en su lugar allá en Francia, nosotros aquí en Panamá. Así que, hermanos, ánimo y que Santa Librada nos siga ayudando a amar a Cristo, amar a la iglesia, sentirnos parte de la iglesia con un compromiso de evangelizar, dar testimonio, sentirnos que estamos llamados a eso, a ser testigos del Señor, como lo fue Santa Librada. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos.